Para esta práctica utilizaremos cajas acústicas de la marca DAS de diferentes modelos. Modelo Sub 15, modelo PF115, modelo DS108 y DS8. Además, para la toma de medidas utilizaremos los siguientes equipos: un polímetro y un medidor de impedancia de la marca Promax, modelo P005. Para la toma de medidas en el DAS Sub 15 nos ayudaremos de un conector Spicon de 4 pines, un conector macho, y las medidas serán tomadas en el pin +1 y -1. Para el DAS PF115 las medidas serán tomadas en el +1 y -1 y +2 y -2, tomando en cuenta que esta caja acústica no lleva filtro. Para el DS108 las medidas en +1 y -1 y por último en el DS8 en el positivo y negativo. Para concluir la práctica en la parte avanzada utilizaremos un altavoz piezoeléctrico y las medidas serán tomadas en el positivo y negativo. En el apartado A de la práctica vamos a realizar la medida de resistencia e impedancia de estos altavoces dinámicos. El primero de ellos será el DAS PF115 sin filtro pasivo, el DAS DS8, el DAS DS108 y el DAS Sub 15. La primera caja PF115 no contiene filtro pasivo, por lo que, como hemos visto en el esquema, mediremos en +1 -1, que son graves medios, y +2 -2 agudos medios. También vemos que tiene una bocina para agudos, el altavoz de graves y unos orificios bass reflex para reforzar los graves. La siguiente caja DS8 es bastante simple, por lo que no lleva ningún tipo de conectorización, así que mediremos directamente en positivo y negativo. Esta caja sí que lleva un filtro pasivo, ya que tiene un altavoz de medios graves y un tweeter para agudos. La caja DS108 también lleva un filtro pasivo en su interior, así que mediremos solamente en +1 y -1. Esta caja normalmente trabaja a 100 vatios. Por último, la caja DS15 no contiene ningún tipo de filtro, y al llevar solamente un altavoz de graves de 15 pulgadas, mediremos también en +1 y -1. También he de decir que este altavoz trabaja normalmente a una frecuencia de 500 Hz. Vamos a realizar la medida de impedancia y resistencia en esta caja acústica que nos proporciona +1 y -1 y +2 y -2. Esto es debido a que esta caja acústica no tiene ningún filtro en su interior. Procedemos a abrir su interior. Al sacarlo de la caja acústica irá directo el +1 y -1 del altavoz de graves y el +2 y -2 de la bocina. A la hora de realizar la medida usaremos este conector Spicon macho, donde tendremos que conectar el +2 y -2 y el +1 y -1. Para realizar la medida de resistencia usaremos este polímetro ajustado en 200 ohmios. En el caso de la impedancia usaremos este medidor de impedancia, el cual deberá estar ajustado en 200 ohmios. Pulsaremos realizar test y este nos proporcionará 1 kHz. En primer lugar realizaremos la medida de resistencia en +2 y -2, que son los agudos que nos proporciona la bocina y nos da 12,4 ohmios. Seguidamente realizamos la medida de impedancia en el +2 y -2. La medida que obtenemos es 24,9 ohmios. Ahora pasaremos a medir la resistencia en +1 y -1, que son los graves que nos proporciona el altavoz. En este caso nos da 6,3 ohmios. Seguidamente realizamos la medida de impedancia y obtenemos 5,4 ohmios. A continuación procederemos a medir la resistencia e impedancia de estos altavoces en el +1 y -1, menos en esta caja DAS DS8, que lo haremos en el positivo y negativo. Como podemos ver en los diferentes vídeos, estamos realizando las medidas de resistencia e impedancia del resto de las cajas acústicas, las cuales vamos a comparar en una tabla. Antes de analizar los valores obtenidos, debemos saber que la resistencia es la posición al paso de la corriente continua y la impedancia es la posición al paso de la corriente alterna. En primer lugar, en la caja acústica PF115, en medios graves, vemos que tenemos unos valores de resistencia e impedancia muy aproximados. Esto es debido a que en graves la bobina tiene muy pocas espiras y un cable muy grueso, por lo que la resistencia inductiva es muy pequeña. Esto también ocurre en la caja acústica DAS Sub 15, ya que solamente tiene un altavoz de graves. Por otro lado, en medios agudos vemos que tenemos una impedancia mucho mayor que la resistencia, debido a que la componente inductiva de la bobina suele ser mayor, porque la bobina de la bocina contiene muchas espiras. Y también sin olvidar que la impedancia es la suma de la resistencia medida
más la componente inductiva de la bobina, la cual es llamada también reactancia inductiva. En los altavoces DS8 y DS108 podemos observar también que la impedancia es un poco mayor que la resistencia de ambos. Por último, haciendo referencia a la impedancia nominal dada por el fabricante, vemos que esta es igual para cada una de las cajas acústicas, debido a que los fabricantes nos dan una impedancia de 8 ohmios a la frecuencia de 1 kHz, pero como hemos visto con los valores obtenidos, no coinciden, ya que la curva de la impedancia no suele ser constante. Aún así, nos debería interesar más la impedancia mínima dada por el fabricante, debido a que esta no puede ser inferior a la mínima de la etapa de potencia. Como podemos observar, aquí tenemos la gráfica de respuesta en frecuencia de las diferentes cajas acústicas. La respuesta a frecuencia en audio, para que sea un equipo de calidad, debe cubrir al menos el margen de la frecuencia de 20 a 20.000 Hz. Por eso, cuando mayor sea la respuesta en frecuencia de un equipo, más calidad tendrá el sonido final. La respuesta a frecuencia de cualquier sistema debería ser plana, lo que significa que el sistema trata igual a todo el sonido entrante, con lo que nos lo devuelve igual. No obstante, en la práctica, la respuesta de grave y agudo normalmente no es la misma. Esto se notará más en unos equipos que en otros. Al igual que en los altavoces, este parámetro no es muy bueno, por lo que no se busca mucho este apartado, excepto en los altavoces de monitor, que tiene una respuesta en frecuencia bastante plana. Podemos ver que en la DAS DS8 tiene numerosos picos, pero no son tan acusados como en la gráfica de DAS DS108, que tiene numerosos picos como la anterior, pero con la diferencia de que estos son bastante más acusados. La caja acústica PF115 es una de las que más se asemeja a una respuesta en frecuencia un poco más plana, junto a la DAS Sub-15. Por otro lado, explicaremos la sensibilidad de las diferentes cajas acústicas. La sensibilidad mide la relación entre el nivel eléctrico de entrada del altavoz y la presión sonora obtenida. Suele darse en decibelios vatios medidos a 1 metro de distancia y aplicando una potencia de 1 vatio al altavoz, 2,83 voltios sobre 8 ohmios. Los altavoces son transductores electroacústicos con una sensibilidad muy pobre. Esto se debe a que la mayor parte de la potencia nominal introducida en el altavoz se disipa en forma de calor. En los altavoces, a diferencia del micrófono, la sensibilidad no es muy indicativo de calidad, pues en la práctica ha demostrado que altavoces de inferior sensibilidad producen mejor calidad sonora. Ahora, la sensibilidad DS8 tiene una sensibilidad de 93 decibelios, al igual que la DAS DS108, a diferencia que la PF115, que tendrá la misma sensibilidad que la DAS Sub-15, de 100 decibelios. Ahora vamos a continuar con el apartado avanzado, en el cual vamos a medir resistencia e impedancia de un altavoz piezoeléctrico Tweeter. El altavoz piezoeléctrico es un tipo de altavoz basado en la propiedad de los cristales piezoeléctricos, que se deforman cuando se aplica una tensión entre sus caras, y que actúan como transductores electroacústicos. Cuando aumenta la amplitud implica un aumento de la deformación y por tanto un aumento del sonido de salida. Aunque su respuesta es óptima a la hora de reproducir altas frecuencias, resultan incapaces de reproducir rangos de frecuencia baja. Ahora vamos a proceder a medir la resistencia. Como podemos ver, la resistencia nos da infinito. Esto no quiere decir que el altavoz esté roto. Esto es debido a que este altavoz no tiene bobina ni campo electromagnético. Continuamos midiendo la impedancia. Como podemos ver, nos da una impedancia de 1497 ohmios. Debido a esta alta impedancia, son capaces de radiar con muy poca potencia eléctrica.